Las aventuras de Sherlock Holmes. La casa vacía. Por Arthur Conan Doyle. Fue en la primavera del año 1894 cuando todo Londres estaba interesado y el mundo elegante consternado por el asesinato del honorable Ronald Adair. En las circunstancias más inusuales e inexplicables. El público ya conoció los detalles del crimen que salieron a la luz en la investigación policial, pero en esa ocasión se ocultó mucho, ya que los argumentos de la acusación eran tan abrumadoramente sólidos que no fue necesario exponer todos los hechos. Solo ahora, al cabo de casi 10 años, se me permite aportar los eslabones que faltan y que constituyen el conjunto de esa notable cadena. El crimen tenía interés en sí mismo, pero ese interés no era nada para mí comparado con la inconcebible secuela, que me proporcionó el mayor shock y sorpresa de todos los acontecimientos de mi aventurera vida. Incluso ahora, después de este largo intervalo, me estremezco al pensar en ello y siento una vez más ese repentino torrente de alegría, asombro e incredulidad que sumergió por completo mi mente. Permítanme decirle a ese público, que ha mostrado cierto interés en los atisbos que ocasionalmente les he brindado de los pensamientos y acciones de un hombre muy notable, que no tienen la culpa si no he compartido mis conocimientos con ellos, porque debería haber considerado mi primer deber hacerlo, si no me lo hubiera impedido una prohibición positiva de sus propios labios, que no fue retirada hasta el día 3 del mes pasado. Puede imaginarse que mi estrecha intimidad con Sherlock Holmes me había interesado profundamente en el crimen, y que después de su desaparición nunca dejé de leer con atención los diversos problemas que surgieron ante el público, e incluso intenté, más de una vez, para mi satisfacción privada, emplear sus métodos en la solución, aunque con poco éxito. Sin embargo, ninguna me atrajo tanto como esta tragedia de Ronald Adair. Mientras leía las pruebas de la investigación, que condujeron a un veredicto de asesinato intencional contra una persona o personas desconocidas, me di cuenta más claramente que nunca de la pérdida que había sufrido la comunidad con la muerte de Sherlock Holmes. Había aspectos de este extraño asunto que, estaba seguro, le habrían atraído especialmente, y los esfuerzos de la policía habrían sido complementados, o más probablemente anticipados, por la observación entrenada y la mente alerta del primer agente criminal en la historia. ¿Europa? Durante todo el día, mientras conducía de ronda, estuve dando vueltas al caso en mi mente y no encontré ninguna explicación que me pareciera adecuada. A riesgo de contar una historia repetida, recapitularé los hechos tal como fueron conocidos por el público al concluir la investigación. El honorable Ronald Adair era el segundo hijo del conde de Maynooth, en aquel momento gobernador de una de las colonias australianas. La madre de Adair había regresado de Australia para someterse a una operación de cataratas y ella, su hijo Ronald y su hija, también unas cifras en una hoja de papel, con los nombres de algunos amigos del club frente a ellas, de las que se conjeturaba que antes de su muerte intentaba descifrar sus pérdidas o ganancias en las cartas. Un examen minucioso de las circunstancias solo sirvió para complicar más el caso. En primer lugar, no se podía dar ninguna razón por la que el joven hubiera cerrado la puerta por dentro. Existía la posibilidad de que el asesino hubiera hecho esto y luego hubiera escapado por la ventana. Sin embargo, la caída era de al menos 6 metros y debajo había un lecho de azafranes en plena floración. Ni las flores ni la tierra mostraban signos de haber sido removidas, ni había marcas en la estrecha franja de hierba que separaba la casa de la carretera. Por lo tanto, aparentemente fue el propio joven quien había cerrado la puerta. Pero como llegó a su muerte, nadie podría haber trepado hasta la ventana sin dejar huellas. Supongamos que un hombre hubiera disparado a través de la ventana. Sería realmente un tirador extraordinario el que pudiera con un revólver infligir una herida tan mortal. Una vez más, Park Lane es una vía frecuentada. Hay una parada de taxis a 100 metros de la casa. Nadie había oído un disparo. Y, sin embargo, allí estaba el hombre muerto y allí la bala de revólver, que había brotado, como ocurre con las balas de punta blanda, y le había causado una herida que debió provocar una muerte instantánea. Tales fueron las circunstancias del misterio de Park Lane, que se complicaron aún más por la total ausencia de motivo, ya que, como ya he dicho, no se sabía que el joven Adair tuviera ningún enemigo y no se había hecho ningún intento de sustraerse el dinero, o los objetos de valor en el lugar. Todo el día estuve dando vueltas mentalmente a estos hechos,
tratando de dar con alguna teoría que pudiera conciliarlos todos y de encontrar la línea de menor resistencia, que mi pobre amigo había declarado como el punto de partida de toda investigación. Confieso que avancé poco. Por la tarde caminé por el parque y hacia las 6 me encontré en el final de Park Lane en Oxford Street. Un grupo de holgazanes en las aceras, todos mirando hacia una ventana determinada, me indicaron la casa que había venido a ver. Un hombre alto y delgado con gafas de colores. ¿Estás seguro de que estás realmente en condiciones de discutir las cosas? Te he causado una gran conmoción por mi reaparición innecesariamente dramática. Estoy bien, pero en realidad, Holmes, apenas puedo creer lo que veo. ¡Cielos! Pensar que tú, precisamente tú, deberías estar en mi estudio. Nuevamente lo agarré por la manga y sentí el brazo delgado y nervudo debajo. Bueno, de todos modos no eres un espíritu, dije. Mi querido amigo, estoy encantado de verte. Siéntate y cuéntame cómo saliste vivo de ese terrible abismo. Se sentó frente a mí y encendió un cigarrillo con su estilo antiguo y despreocupado. Estaba vestido con la levita raída del comerciante de libros, pero el resto de ese individuo yacía en un montón de cabello blanco y libros viejos sobre la mesa. Holmes parecía aún más delgado y más inteligente que antes, pero había un matiz blanco como la muerte en su rostro aguileño que me dijo que su vida últimamente no había sido saludable. Me alegra esforzarme, Watson, dijo. No es ninguna broma que un hombre alto tenga que bajar un pie de su estatura durante varias horas seguidas. Ahora bien, querido amigo, en lo que respecta a estas explicaciones, si se me permite su cooperación, nos espera una noche de trabajo duro y peligroso. Quizás sería mejor que te contara toda la situación cuando termine ese trabajo. Estoy lleno de curiosidad. Preferiría oírlo ahora. ¿Vendrás conmigo esta noche? Cuando quieras y donde quieras. Esto es, de hecho, como en los viejos tiempos. Tendremos tiempo para cenar antes de irnos. Bueno, entonces, sobre ese abismo. No tuve ninguna dificultad seria para salir de allí, por la sencilla razón de que nunca estuve allí. ¿Nunca estuviste en eso? No, Watson, nunca estuve en eso. Mi nota para usted fue absolutamente genuina. No tenía dudas de que había llegado al final de mi carrera cuando percibí la figura un tanto siniestra del difunto profesor Moriarty de pie en el estrecho sendero que conducía a la seguridad. Leí un propósito inexorable en sus ojos grises. Por lo tanto, intercambié algunas observaciones con él y obtuve su cortés permiso para escribir la breve nota que usted recibió después. Por un instante pensé que había sido un accidente, pero un momento después, mirando hacia arriba, vi la cabeza de un hombre recortada contra el cielo cada vez más oscuro, y otra piedra golpeó el mismo saliente sobre el que estaba tendido, a un pie de mi cabeza. Por supuesto, el significado de esto era obvio. Moriarty no había estado solo. Un cómplice, e incluso esa mirada me había dicho lo peligroso que era ese cómplice. Había mantenido guardia mientras el profesor me atacaba. Desde lejos, sin que yo lo viera, había sido testigo de la muerte de su amigo y de mi fuga. Esperó y luego, rodeando la cima del acantilado, se esforzó por lograr lo que su camarada había fracasado. No tardé mucho en pensar en ello, Watson. Nuevamente vi ese rostro sombrío mirar por encima del acantilado, y supe que era el precursor de otra piedra. Bajé al camino. No creo que hubiera podido hacerlo a sangre fría. Era 100 veces más difícil que levantarse. Pero no tuve tiempo de pensar en el peligro, porque otra piedra pasó silbando mientras colgaba de mis manos del borde de la cornisa. A mitad del camino resbalé, pero, con la bendición de Dios, aterricé, destrozado y sangrando, sobre el camino. Me puse en marcha. Recorrí 10 millas por las montañas en la oscuridad y una semana después me encontraba en Florencia, con la certeza de que nadie en el mundo sabía qué había sido de mí. Solo tenía un confidente, mi hermano Mycroft. Le debo muchas disculpas, mi querido Watson, pero era de suma importancia que se pensara que estaba muerto, y es bastante seguro que no habría escrito un relato tan convincente de mi infeliz final si usted mismo no hubiera pensado que eso era cierto. Varias veces durante los últimos 3 años he tomado mi pluma para escribirte,
Pero siempre temí que tu afectuosa consideración por mí te tentara a cometer alguna indiscreción que traicionara mi secreto. Por esa razón me alejé de ti esta tarde cuando volviste mis libros, porque en ese momento estaba en peligro. Y cualquier muestra de sorpresa y emoción por tu parte podría haber llamado la... El conocimiento que Holmes tenía de los caminos apartados de Londres era extraordinario. Y en esta ocasión pasó rápidamente y con paso seguro a través de una red de caballerizas y establos, cuya existencia misma nunca había conocido. Por fin salimos a una pequeña calle bordeada de casas viejas y lúgubres, que nos llevó a Manchester Street y luego a Blandford Street. Allí giró rápidamente por un pasillo estrecho. Pasó por una puerta de madera a un patio desierto y luego abrió con una llave la puerta trasera de una casa. Entramos juntos y él cerró la puerta detrás de nosotros. El lugar estaba completamente oscuro, pero para mí era evidente que era una casa vacía. Nuestros pies crujieron y crujieron sobre las tablas desnudas, y mi mano extendida tocó una pared de la que el papel colgaba en tiras. Los dedos delgados y fríos de Holmes se cerraron alrededor de mi muñeca y me llevaron por un largo pasillo, hasta que vi vagamente el turbio traga luz sobre la puerta. Aquí Holmes giró repentinamente a la derecha y nos encontramos en una habitación grande, cuadrada y vacía, con muchas sombras en las esquinas, pero débilmente iluminada en el centro por las luces de la calle de más allá. No había ninguna lámpara cerca y la ventana estaba cubierta de polvo, de modo que apenas podíamos distinguir las figuras del otro dentro. Mi compañero puso su mano sobre mi hombro y sus labios cerca de mi oreja. ¿Sabes dónde estamos? Él susurró. Seguramente es Baker Street, respondí, mirando por la ventana en penumbra. Exactamente. Estamos en Camden House, que se encuentra frente a nuestro antiguo barrio, pero ¿por qué estamos aquí? Porque ofrece una vista excelente de esa pintoresca mole. Puedo molestarle, mi querido Watson, en acercarse un poco más a la ventana, tomando todas las precauciones para no mostrarse, y luego mirar hacia nuestras antiguas habitaciones, punto de partida de tantos de sus pequeños cuentos de hadas. Veremos si mis 3 años de ausencia me han quitado por completo el poder de sorprenderos. Me acerqué sigilosamente y miré hacia la ventana familiar. Cuando mis ojos se posaron sobre él, solté un grito ahogado y un grito de asombro. La persiana estaba bajada y una luz intensa ardía en la habitación. La sombra de un hombre que estaba sentado en una silla en el interior se proyectaba con un contorno negro y duro, sobre la pantalla luminosa de la ventana. No hubo error: el aplomo de la cabeza, la cuadratura de los hombros, la agudeza de los rasgos. El rostro estaba semicircular y el efecto era el de una de esas siluetas negras que a nuestros abuelos les encantaba enmarcar. Era una reproducción perfecta de Holmes. Me quedé tan asombrado que extendí la mano para asegurarme de que el hombre estaba a mi lado. Estaba temblando de risa silenciosa. ¿Bien?, dijo él. Cielos. Lloré. Es maravilloso. Confío en que la edad no marchite ni la costumbre ralentice mi infinita variedad, dijo. Y reconocí en su voz la alegría y el orgullo que siente el artista por su propia creación. Realmente es muy propio de mí, ¿no? Debería estar preparado para jurar que fuiste tú. El mérito de la ejecución se debe al señor Oscar Meunier, de Grenoble, que dedicó algunos días. Estaba a punto de hacerle alguna observación, cuando alcé los ojos hacia la ventana iluminada. Y de nuevo experimenté una sorpresa casi tan grande como la anterior. Agarré el brazo de Holmes y señalé hacia arriba. La sombra se ha movido, grité. En efecto, ya no era el perfil, sino la espalda, la que estaba vuelta hacia nosotros. Ciertamente, 3 años no habían suavizado las asperezas de su temperamento ni su impaciencia ante una inteligencia menos activa que la suya. Por supuesto que se ha movido, dijo. Soy un chapucero tan ridículo, Watson, como para erigir un muñeco obvio y esperar que algunos de los hombres más inteligentes de Europa se dejen engañar por él. Llevamos 2 horas en esta habitación y la señora Hudson ha realizado algún cambio en esa cifra 8 veces, o una vez cada cuarto de hora. Lo trabaja de frente, para que nunca se vea su sombra. Ah. Respiró hondo con una inhalación estridente y excitada. En la penumbra vi su cabeza inclinada hacia adelante, toda su actitud rígida por la atención. Afuera la calle estaba absolutamente desierta.
Puede que esos dos hombres todavía estuvieran agazapados en la puerta, pero ya no podía verlos. Todo estaba tranquilo y oscuro, salvo solo esa brillante pantalla amarilla frente a nosotros con la figura negra delineada en el centro. De nuevo, en el silencio más absoluto, oí esa nota fina y sibilante que hablaba de una intensa excitación reprimida. Un instante después, me llevó de regreso al rincón más oscuro de la habitación y sentí su mano de advertencia en mis labios. Los dedos que me aferraban temblaban. Nunca había conocido a mi amigo más conmovido y, sin embargo, la calle oscura todavía se extendía solitaria e inmóvil ante nosotros. Pero de repente me di cuenta de lo que sus sentidos más agudos ya habían distinguido. Un sonido bajo y sigiloso llegó a mis oídos, no desde Baker Street, sino desde la parte trasera de la misma casa en la que estábamos escondidos. Una puerta se abrió y se cerró. Un instante después unos pasos se arrastraron por el pasillo, unos pasos que debían ser silenciosos, pero que reverberaron ásperamente en la casa vacía. Holmes se agachó contra la pared y yo hice lo mismo, cerrando la mano sobre la empuñadura de mi revólver. Mirando a través de la oscuridad, vi la vaga silueta de un hombre, un tono más negro que la negrura de la puerta abierta. Se quedó allí un instante y luego entró sigilosamente en la habitación, agazapado y amenazador. Estaba a 3 metros de nosotros, esta figura siniestra, y me había preparado para encontrar su salto, antes de darme cuenta de que no tenía idea de nuestra presencia. Pasó muy cerca de nosotros, se acercó sigilosamente a la ventana, y muy suave y silenciosamente, la levantó medio pie. Cuando se hundió al nivel de esta abertura, la luz de la calle, que ya no estaba oscurecida por el polvoriento cristal, cayó de lleno sobre su rostro. El hombre parecía estar fuera de sí por la emoción. Sus dos ojos brillaban como estrellas y sus rasgos se movían convulsivamente. Con frente de filósofo arriba y mandíbula de sensualista abajo, el hombre debió partir con grandes capacidades para el bien o para el mal. Pero uno no podía mirar sus crueles ojos azules, con sus párpados caídos y cínicos, o su nariz feroz y agresiva y su frente amenazadora y arrugada, sin leer las señales de peligro más claras de la naturaleza. No nos prestó atención a ninguno de nosotros, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de Holmes con una expresión en la que el odio y el asombro se mezclaban a partes iguales. «Eres un demonio», siguió murmurando. «Eres un demonio inteligente, inteligente». «Ah, coronel», dijo Holmes, arreglándose el cuello arrugado. «Los viajes terminan en encuentros de amantes, como dice la vieja obra. Creo que no he tenido el placer de verte desde que me favoreciste con esas atenciones mientras yacía en la cornisa sobre la catarata Reichenbach». El coronel seguía mirando a mi amigo como un hombre en trance. «Eres un demonio astuto, astuto». Fue todo lo que pudo decir. «No te he presentado todavía», dijo Holmes. «Este, caballeros, es el coronel Sebastián Moran, quien alguna vez perteneció al ejército indio de Su Majestad y el mejor tirador de caza pesada que nuestro Imperio Oriental haya producido jamás. Creo que estoy en lo cierto, coronel, al decir que su bolsa de tigres aún no tiene rival». El feroz anciano no dijo nada, pero aún así miró a mi compañero. Con sus ojos salvajes y su bigote erizado, se parecía maravillosamente a un tigre. «Me sorprende que mi simple estratagema pueda engañar a un sicari tan viejo», dijo Holmes. «Debe resultarte muy familiar. No has atado a un niño bajo un árbol. Te has recostado encima con tu rifle y has esperado a que el cebo atraiga a tu tigre. Esta casa vacía es mi árbol y tú eres mi tigre. Posiblemente tengas otras armas de reserva en caso de que haya varios tigres, o en el improbable supuesto de que te falle la puntería. Estas, señaló a su alrededor, son mis otras armas». El paralelo es exacto. El coronel Moran saltó hacia adelante con un gruñido de rabia, pero los agentes lo arrastraron hacia atrás. La furia en su rostro era terrible de ver. «Confieso que tenías una pequeña sorpresa para mí», dijo Holmes. «No esperaba que usted mismo pudiera aprovechar esta casa vacía y esta cómoda ventana delantera. Te había imaginado operando desde la calle, donde te esperaban mi amigo Lestrade y sus alegres hombres. Con esa excepción, todo ha salido como esperaba». El coronel Moran se volvió hacia el detective oficial.
Puede que tengas o no un motivo justo para arrestarme, dijo, pero al menos no puede haber ninguna razón por la que deba someterme a las burlas de esta persona. Si estoy en mano, lo recogí de la alfombra. Aquí lo tienes. Holmes me lo tendió. Una bala de revólver blanda, como usted percibe, Watson. Hay genialidad en eso, porque ¿quién esperaría encontrar algo así disparado con una pistola de aire comprimido? Muy bien, señora Hudson. Estoy muy agradecido por su ayuda. Y ahora, Watson, permítame verle en su antiguo asiento una vez más, porque hay varios puntos que me gustaría discutir con usted. Se había quitado la levita raída y ahora era el Holmes de antaño con la bata color ratón que cogió de su efigie. Los nervios del viejo sicaris no han perdido su firmeza, ni sus ojos su agudeza, dijo riendo, mientras inspeccionaba la frente destrozada de su busto. Ponde en el medio de la parte posterior de la cabeza y golpea el cerebro. Era el mejor tirador de la India y supongo que hay pocos mejores en Londres. ¿Has oído el nombre? No, no lo he oído. Bueno, así es la fama. Pero, si mal no recuerdo, no habías oído el nombre del profesor James Moriarty, que tenía uno de los grandes cerebros del siglo. Solo dame mi índice de biografías del estante. Pasó las páginas perezosamente, recostándose en su silla y expulsando grandes nubes de su cigarro. Mi colección de MS es excelente, dijo. El propio Moriarty es suficiente para hacer ilustre cualquier carta, y aquí está Morgan el envenenador, y Merridew, de abominable memoria, y Masius, que noqueó a mi canino izquierdo en la sala de espera de Charing Cross, y, finalmente, aquí está nuestro amigo de esta noche. Me entregó el libro y leí. Morán, Sebastián, coronel. Desempleado. Anteriormente de primeros pioneros de Bangalore. Nacido en Londres en 1840. Hijo de Sir Augustus Moran, C.B., exministro británico en Persia. Educado en Eton y Oxford. Sirvió en la campaña Jobaki, la campaña afgana, Sharashat Despachos, Serpur y Kabul. Autor de Caza pesada del Himalaya Occidental 1881. 3 meses en la selva 1884. Dirección, calle Conducto. Clubes, el Anglo-Indio, el Tankerville, el Bagatelle Car Club. En el margen estaba escrito, con la letra precisa de Holmes. El segundo hombre más peligroso de Londres. Esto es asombroso, dije, mientras le devolvía el volumen. La carrera del hombre es la de un soldado honorable. Es cierto, respondió Holmes. Hasta cierto punto le fue bien. Siempre fue un hombre con nervios de hierro, y en la India todavía se cuenta la historia de cómo se arrastró por un desagüe detrás de un tigre devorador de hombres herido. Hay algunos árboles, Watson, que crecen hasta cierta altura y de repente desarrollan alguna excentricidad desagradable. Lo verás a menudo en humanos. Tengo la teoría de que el individuo representa en su desarrollo toda la procesión de sus antepasados, puesto de observación, sin imaginar jamás que elegiría el mismo lugar para su ataque. Ahora, mi querido Watson, ¿me queda algo por explicar? Sí, dije. ¿No ha dejado claro cuál fue el motivo del coronel Moran para asesinar al honorable Ronald Adair? Ah. Mi querido Watson, ahí entramos en esos reinos de las conjeturas en los que la mente más lógica puede tener la culpa. Cada uno puede formular su propia hipótesis basándose en las pruebas presentes. Y la suya tiene tantas probabilidades de ser correcta como la mía, ¿entonces te has formado una? Creo que no es difícil explicar los hechos. Resultó evidente que el coronel Moran y el joven Adair habían ganado entre ellos una cantidad considerable de dinero. Ahora bien, Moran indudablemente jugó sucio, de eso hace tiempo que estoy convencido. Consciente. Creo que el día del asesinato Adair descubrió que Moran estaba haciendo trampa. Probablemente había hablado con él en privado y lo había amenazado con exponerlo a menos que renunciara voluntariamente a su membresía en el club y prometiera no volver a jugar a las cartas. Es poco probable que un joven como Adair provoque inmediatamente un escándalo espantoso al exponer a un hombre conocido mucho mayor que él. Probablemente actuó como le sugiero. La exclusión de sus clubes significaría la ruina para Moran,
que vivía de las ganancias de sus cartas mal habidas. Por lo tanto, asesinó a Adair, quien en ese momento estaba tratando de calcular cuánto dinero debería devolver él mismo, ya que no podía beneficiarse del juego sucio de su socio. Cerró la puerta con llave para que las damas no lo sorprendieran e insistieran en saber qué estaba haciendo con aquellos nombres y monedas. ¿Pasará? No tengo ninguna duda de que has dado con la verdad. Será verificado o refutado en el juicio. Mientras tanto, pase lo que pase, el coronel Moran no nos molestará más. La famosa pistola de aire comprimido de Von Herder embellecerá el Museo Scotland Yard, y una vez más el señor Sherlock Holmes es libre de dedicar su vida a examinar esos pequeños e interesantes problemas que tan abundantemente presenta la compleja vida de Londres. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. La casa vacía. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.